Buenas noches. Lo que vamos a discutir ahora es mucho más que un hecho económico. Porque si vamos a discutir la extensión del IVA al cine, a la música, a los libros, a los diarios, a las revistas, a la televisión, esto va mucho más allá de lo económico porque va a esta pregunta que yo querría formular al empezar esta discusión. Todas estas son manifestaciones de la cultura, manifestaciones culturales. Entonces la pregunta es esta: ¿la cultura tiene que estar subordinada a las razones económicas, las urgencias económicas, como el resto de las actividades del país? ¿O al contrario, tenemos que tratar de exaltarla, de defenderla, porque la cultura expresa el alma de una nación? Esto me parece que es lo que tendríamos que discutir esta noche. En las entregas del Martín Fierro hubo muchas protestas de artistas, escritores, periodistas por el tema del IVA a todas las manifestaciones de la cultura. Pero en las entregas del Martín Fierro, dos de las personas que están acá, al recibir sus premios, protestaron por la subordinación de la cultura a la economía. Y lo dedico también al Ministerio de Economía, porque si tiene alguna fuerza el Martín Fierro, que ilumine a esos hombres notables y sepan que el IVA en la ficción del cine sería el machetazo final para el cine argentino. El IVA a la prensa sería un nuevo atentado contra la libertad de prensa. Ya entendieron con el teatro que esto era una locura. Que no aparezca la locura de destruir una industria que hace años que estamos tratando de levantar, que es la industria del cine. Y no solo hablo de fuente de trabajo. Estoy hablando de lo que me parece que es el más bello, el más profundo, el más inteligente embajador de un país, el cine. Desde las cataratas hasta nuestra idiosincrasia podemos hacerle conocer al mundo con el cine. Gente, señores del Ministerio de Economía, cuiden ese corazón que tenemos en la industria del cine. Gracias, que estén bien. No el IVA al cine, porque si no desaparece, por favor. Hugo Arana, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué eso en el Martín Fierro? Primero porque el Martín Fierro se supone que es una distinción para la profesión del actor. Y como actor, el cine es una de las bellas ventanas donde uno se asoma hacia el mundo, se expresa. Y además porque sin duda es un momento que uno no ignora, que mucha gente está viendo. Y uno se lo quiere decir a todo el mundo esto. Porque era el momento, está sucediendo en estos días este tema. Era difícil decirlo dentro de un mes. Y además porque es una convicción. Yo lo que digo del embajador es una convicción profunda que tengo de que el cine, si es por economía, el cine no va a golpear puertas a vender algo. El cine entra por la reflexión, hablo de los extranjeros, entra por el corazón, entra por lo emocional. Y los yanquis lo saben muy bien. Nosotros seguimos con los hot dogs, el gin lo veíamos en el Far West, las hamburguesas. Los yanquis saben muy bien cómo vender, cómo colocar lo que es su idiosincrasia y lo que es su industria también. Entonces entiendo que el cine, en un país que se nos achica cada vez más, cercenarlo, porque sería cercenarlo del todo. Sabemos que el cine está sostenido en todos los últimos años por gente que hipoteca sus casas, hace lo imposible para hacer una película. Aumentarle el 21% al valor de la gente que tiene que ir a pagar sería tener que bajar el 10% del recupero para que la gente tenga acceso. Y yo creo que es destruirlo del todo al cine. Y porque además, la pregunta que usted hace sobre el tema de si la cultura hay que cuidarla o pertenece a un tema de compraventa, ¿no? Además, creo que uno debería reflexionar
por momentos siento que se está corrigiendo la altura del cordón, qué baldosas poner, cuánto dinero gastar en los árboles. Y no hay una idea profunda de qué ciudad se quiere construir. Es decir, cómo queremos vivir, de qué pueblo hablamos, de qué idiosincrasia, nuestra cultura, qué personas queremos ser. Se va emparchando, pero me parece que es como que se emparcha la rodilla arrancando un pedazo de tela del cuello. Es decir, no aparece una profunda reflexión sobre qué pueblo queremos ser, qué valores queremos sostener y cuidar. Yo siento hace muchos años, el acento no está puesto en qué bebé estamos criando, sino qué le compramos o qué no le compramos, y qué vendemos del bebé para... Esta es la sensación, ¿no? Esto es lo que pienso. Pablo, ¿por qué? Esa noche puntualmente, por lo último que dijo Hugo, porque es un horario donde está toda la Argentina sentada frente al televisor. Hubo picos de 38 de punto de rating, así que creo que el poder dar ese mensaje en ese momento era lo más indicado. No creo que sea el único lugar donde se deba hablar, y creo que es algo de tanto los actores como el resto de la gente que está acá, todas las líneas de la cultura, porque no solamente la pelea a favor del cine, tiene que ver con el resto de la cultura. Tenemos que seguir haciendo, porque los argentinos tienen que saber que la cultura es necesaria para el desarrollo del país, más allá dentro de la pobreza en la que estamos sumergidos. Al contrario, lo único que tenemos es la posibilidad de ilusionarnos puntualmente con el cine. Y el cine en este país no es un negocio. En el cine en este país el negocio lo hacen 2 o 3 personas, nada más, que tienen el aparato como para promocionar y que tienen el aparato como para vender y como para exhibir de una manera tal que termine siendo un negocio y termine siendo realmente un éxito. La mayoría de los cineastas en este país y la mayoría de los actores en este país recurren al cine para contar su idiosincrasia, para contar sus historias, para darle las ilusiones a los argentinos, para contarles esas historias que necesariamente deben ser contadas, porque no hay ninguna historia, sea de latinoamericana o sea americana o sea europea, que nos pueda igualar, más allá de que muchos problemas y muchos conflictos sean internacionales. La idiosincrasia y de la forma que los argentinos la vivimos es para que la contemos nosotros los argentinos. Nosotros debemos seguir filmando, no por una cuestión económica. Y es muy difícil pelear por que le saquen el IVA al cine cuando también, lo que hablábamos, ¿no? El IVA está en la leche. ¿Cómo le explicamos a los argentinos que nosotros peleamos por el IVA al cine cuando el IVA ya está en algo tan básico como es la leche, por ejemplo? Bueno, creo que debemos pelear por que saquen a los dos. O sea, creo que eso no debe existir ni en un lado ni en el otro. Y lo que dijo Hugo concretamente, creo que nuestros gobernantes deben saber qué país quieren tener. Un país sometido, sin identidad, o un país en crecimiento. Y lo que están haciendo es realmente someterlo. Bueno, yo he invitado acá a una mesa muy variada, lo que daba la mesa. Tantos como da la mesa, más no da. Están, por supuesto, Hugo Garana, Echarri, está Ana María Picho, está Víctor Aplace, está José Miguel Onaindia, que es el director de cine y de artes visuales. Está Tristan Bauer, un gran documentalista, tocando documentos sobre Eva y su tumba. Está Luis Puenzo, la historia oficial y tantas películas. Está Héctor Timerman, periodista por vocación y por tradición. Está Héctor Caballero, productor. Y está el malo de la película. Todos contra uno. Acá está el malo de la película, que es el contador José María Ferré, que es el secretario de Ingresos Públicos, es el que le va a cobrar a todos nosotros el IVA. Yo pensaba, después de esta introducción, que lo lógico sería que le hablaran a él. Porque yo no les puse el IVA, les aviso. Yo no sé. Así que háblenle a él, acá está, ahí lo tienen. Qué bueno. Yo le puedo hablar al contador. Y yo lo voy a escuchar. Escúcheme, por favor. Le escucho a todo el mundo, no solo a usted, está claro. Gracias. Yo hace días que estoy preguntándome qué significa ser un artista en la Argentina. Yo toda mi vida estuve convencida de que un artista es un despertador de la conciencia, que es un espejo, que es un amigo, que es el que calma, que es el que divierte, que es el que entretiene.
Y hoy me pregunto, ¿y para qué sirve todo eso? Porque a mí también, yo como ser humano necesito que me calmen. ¿Le puedo explicar? Sí. ¿Me da un minuto que le explique? Todo. Mire, cualquier exención que exista en cualquier sociedad no es buena. Yo imaginaba una familia que tuviera 4 hermanos. Uno trabaja y aporta a la familia, uno está desocupado, no puede aportar nada. Hay otro que está exento, es decir, trabaja pero no aporta porque le permiten que eso tenga otro destino. Y con estos fondos, bueno, 3 hermanos voy a poner ejemplo, con estos fondos se nutre a esta mesa familiar y entre otras cosas se mantienen a los abuelos. Entonces, en este ejemplo gráfico, uno parecería que dijera, pero ¿cómo? Uno trabaja y el otro no, ¿por qué? ¿Qué razón hay? Entonces uno debería buscar qué razones y a mí se me ocurre que elementos fundamentales, como es la educación y la salud, debería ser ese hermano que debemos proteger porque en realidad es un capital humano, no es un gasto lo que es educación. Y entonces que el resto todo el mundo aporte. Yo tengo un gran respeto por la cultura. Tanto respeto que mi única hija la mando a un colegio que es totalmente cultural, los Niños Cantores de Córdoba. Solamente música hay en ese colegio. Es el único coro que ha recorrido todo el mundo en virtud de hace muchos años y que no quiero hablar, pero que es cultural. En mi casa está lleno de libros y de música clásica. O sea, amo la cultura. Pero el cine. Cuando usted mencionaba el cine, que yo valoro, el cine tiene, y que sepa todo el mundo, un impuesto que paga todo el mundo que va al cine, que es equivalente al 10% de la entrada que va a subsidiar al cine. Perfecto. Perdón. De las charlas que hemos tenido con Puenzo y demás, que fueron muy agradables y esclarecedoras en el Ministerio de Economía, yo quiero que se sepa que cuando uno va a pagar el IVA, contra el IVA, la duda que había que si fuera a quitarse el fondo del cine. Ha quedado absolutamente claro que el fondo del cine se mantiene. Viene la segunda duda. Ah, pero ese fondo tiene recortes en el presupuesto. Sí, tiene recortes. Está en la ley de leyes, que es el presupuesto nacional. Durante este año no se puede modificar. Se va a mejorar para el año que viene. ¿Y sabe por qué se corta en el presupuesto? Porque los ingresos de la recaudación en Argentina no alcanzan a que se nutra el fondo del cine como corresponde. Entonces, qué importante que en Argentina haya recaudación. Cuando en Argentina haya recaudación, lo que reclamamos todos, yo el primero, bajará el impuesto al valor agregado. Por ejemplo, yo le doy, el otro día me preguntaba el doctor, ¿cuánto era la evasión en Argentina? Y bueno, los economistas, pongamos una cifra, 25.000 millones de pesos. Si cada uno de los argentinos, yo el primero, el doctor, todos los de esta mesa y todos los que están en este estudio, hicieran un solo sacrificio, que no es sacrificio, pedir la factura, en cada factura que se pide, o que no se pide, mejor dicho, hay 21% de IVA, 3,5% de ingresos brutos para el gobernador de Córdoba, de cualquier provincia, para cumplir con su visión. Hay tasas municipales que los municipios mantienen los servicios básicos de la economía. Está el impuesto a las ganancias que se evade, pero detrás hay un trabajador que está en negro. Y lo que yo pretendo, lo que buscamos todos, es privilegiar un bien tutelado fundamental. Yo amo la cultura, pero también amo el trabajo. ¿Qué felicidad tiene un padre de poder llevar la comida a su casa? Con trabajo. Entonces, en toda esta cadena, que hay que mirarlo comprensivamente, ese trabajo, ese trabajador que al generalizar el IVA se desencadena hacia atrás, que todo el mundo pida factura, que todo el mundo esté en orden, permitirá que un trabajador, humilde que sea, tenga una jubilación, tenga una obra social. Que es como el huevo y la gallina esto, porque si todos pagaran el 21, podrían pagar el 18, sí, o el 15, o el 12. Pero como es el 21... Bueno, hay cuatro propensiones. ¿Por qué no empezamos al revés? ¿Por qué no decimos, pongámosle el 12 y van a pagar todos? Yo le voy a explicar por qué, pero bueno. Perdón, ¿puedo seguir la ronda? Sí. Contador, me parece que usted como lo plantea diciendo, cuando todos paguen, vamos a bajar el IVA, da a entender como que nos está castigando. No, por Dios. Usted
usted, la administración, que no cumple con sus funciones de recaudar lo que hay que recaudar según marca la ley, dice, como yo no puedo recaudar, ahora los castigo, los dejo sin cine, sin películas, sin teatro, sin diarios. O sea, lo plantea de una manera que me parece un poco equivocada. Está bien, quizás sea el apasionamiento porque lo que me importa es que en la vida haya trabajo. No nos entonces, castigue. No los castigo. Pero yo no, lo que quiero decir es, siempre se dice que no hay que igualar para abajo. Sí. Ustedes igualan para arriba. Bueno, ustedes igualan para arriba, porque están poniendo... No es que, o sea, yo estoy en contra de que usted aumente el IVA a los medios, al cine, a todo. ¿Está en contra? No, estoy en contra, por supuesto, pero lo que me parece que lo que hay que hacer es no gravar más, sino desgravar. Hay que sacar impuestos. En un país yo le voy a explicar. En un país donde, como estamos hablando vamos a ir un corte y ya volvemos. Ok. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona en Hora Clave. Están llamando todo el mundo, hasta de la Sota quiere hablar. Somos un montón en esta mesa, si habla de la Sota. Él no está en estos temas, pero puede ser que haya tiempo para que hable. Bueno, Augusto de Boedo dice, hay dos preocupaciones mayores que la de los artistas y los futbolistas. Se cobra IVA a la leche y se cobra IVA al pan. Y Erika Raúl Mejía dice, estoy de acuerdo con los actores y con su lucha por defender la cultura nacional. Hay mucho más, pero vamos a ir un poquito, porque Víctor Laplace quería... No, pero acá lo tiene. El paso a Luis, que quería contestarle. No, justamente eso viene bien lo que acaba de decir esta persona, porque cuando uno está defendiendo algo que suena como prebendario, ¿no? Como puede ser este 10% contado como lo contó en el guión del contador Farré, da un cierto pudor en un país donde pasan cosas tan graves. Entonces uno siente que no puede defender el cine, la cultura o los libros porque hay cosas mucho más graves. Y el hecho de sentir esto, de que esto nos dé pudor, revela la gravedad en la que estamos, porque en realidad es como si siempre tuviéramos que dejar para adelante las demás cosas del país que tienen que ver con lo que usted planteó al principio. El contador Farré contó que el cine recibe un 10% como si fuera un impuesto y un subsidio, cosa que no es verdad, porque en todo caso esto sale de los canales de televisión y sale de las entradas al público y no sale del Estado. El Estado no pone un fondo, no pone un peso en el fondo del cine y sin embargo, otra cosa que nos dijo el contador Farré es que se lo queda un impuesto que la gente paga con las entradas y que los canales de televisión pagan con sus impuestos al Confer y que vuelven al cine para que tengan un fondo propio. Hace 4 años que Hacienda toma fondos que no le corresponden, que no son del Estado, y se los apropia. Y esta es una de las grandes protestas que ha tenido el cine y forman parte de una situación endémica del cine. A mí me gustaría explicarle un par de cosas al contador Farré. ¿Por qué existió esta protección? Esto arranca de muy viejo, esto arranca del año 58, cuando se fundó el instituto que preside una India. Y esta protección fue, en todo caso, un paliativo para cosas que no se podían hacer con respecto a la competencia muy desigual con el cine extranjero. Por ejemplo, le pongo un ejemplo muy elemental que todo el mundo va a entender. La película virgen, insumo absolutamente necesario para filmar películas, obviamente, y que no se fabrica en el país, tiene altas cargas impositivas en aduana cuando ingresa. Sin embargo, esa misma película impresa, vale decir película terminada, una película que se pasa en el cine y que tal vez costó millones de dólares, no tiene impuestos. La película importada, digamos. La película, una película, digamos, una película de Hollywood que se estrena, que costó millones de dólares, no tiene impuestos. Es decir, que el que hace una película en Hollywood no tiene impuestos ni siquiera para entrar acá. Ni siquiera para entrar acá. Para hacer una película argentina, para tiene que pagar el impuesto de la película virgen. La película virgen para filmar sí tiene impuestos. Yo probablemente no conozco un caso de mayor injusticia en cualquier industria, por ahí las hay, donde un insumo para producir en la Argentina tenga mayor carga de impuestos que el producto extranjero terminado. Y un par de ejemplos más. Si nosotros imagináramos que en el mismo kiosco se venden cigarrillos argentinos e importados al mismo precio, valdría preguntarse cuánto duraría la industria de cigarrillos en el país. Sin embargo, el Estado argentino, no este gobierno, sino muchos gobiernos, han elegido y siguen eligiendo proteger a los cigarrillos, por ejemplo, que no sobrevivirían, como no sobreviviría la industria de los autos si los autos argentinos compitieran con autos importados que no pagaran ningún recargo. Entonces, ante la fuerte competencia muy desigual con el cine norteamericano, básicamente,
que no paga ningún tipo de cargas aduaneras y que se lleva regalías a un precio que, con un valor impositivo que es la mitad que el impuesto a las ganancias que tiene un productor local, y que esto tampoco está revisado por el Palacio de Hacienda, en esta competencia tan desigual el cine logra sobrevivir, en los últimos años logra generar un grupo de directores jóvenes formidables que ganan premios aquí y afuera, logra soportar esta competencia completamente desigual y desleal, y de la ley de cine que consiguió peleando en situaciones idénticas a la que nos propone el doctor Farré, con quien también vamos a pelear, genera un fondo propio que los funcionarios, acabamos de ver, que siguen malentendiendo, siguen entendiendo como si el Estado solventara el cine, cosa que no es verdad. Cosa que no es verdad. Y además, esos fondos que no son del Estado, Hacienda se los apropia y no nos dicen en nuestras discusiones que van a dejar de hacerlo. Ah, yo creo que el ministro lo dijo. Pepe, uno no dijo cada el vez que ministro hablan ellos, que va a dejar de desviarse de tu fondo. Vamos a acumular un poco las observaciones. No, yo quería decirle al señor que sería muy bueno desde el lugar de ustedes que pudieran también empezar a reflexionar de otra manera. Yo creo que cuando hablamos constantemente de estas frases que se ponen que dan tanto susto a la gente, como el riesgo país, frase traumáticas si las hay, es decir, donde yo siento que la gente no tiene resto para otra cosa, no se habla del riesgo humano. No se habla de lo que pasa con nosotros los seres humanos, con lo que pasa con un jefe de familia, que como usted decía, tiene que darle educación a sus hijos, tiene que tener trabajo. Y entonces yo digo, si la gente que está en el lugar que están ustedes no reflexiona y piensa que si esa persona no tiene lo mínimo que es el trabajo y lo mínimo que es educación, ¿cómo hacerles entender a ustedes lo que significa para una persona el placer, el crecimiento intelectual, el crecimiento espiritual e intelectual, que significa ir a ver una buena película argentina, que significa ir a ver un buen concierto o una buena obra de teatro? Es decir, parecería como que esta zona empieza a estar vedada para ustedes. Permítame. Entonces, ¿qué pasa? Se le otorgan los superpoderes. Bueno, muy bien, superpoderes. ¿Qué se hacen con los superpoderes? El poder legislativo los da, el poder ejecutivo los da. No los dan todos, se los dan algunos. Yo como ciudadano empiezo a pensar que tengo derecho entonces a excluir a los que dan los superpoderes y a preservar en mi voto, con mi voto, aquellas personas que no dan los superpoderes, aquellos políticos que no lo dan, porque hay políticos que no los dan, que no los otorgan. Es decir, con mi voto en octubre yo decido, yo elijo. La pregunta es por qué no se reflexiona con nosotros, por qué no reflexionamos juntos, sino que parecería ser como que ustedes, siguiendo un poco lo que decía Luis Puenzo, tienen común, y ya que estamos en esta rueda de actores y de gente del espectáculo, tienen como un guión aprendido, una letra sabida. Yo no sé quién les da la letra a ustedes, pero parece ser que de ahí no se salen. Y esa letra no es la que quiere el hombre ciudadano argentino que quiere un país mejor para sus hijos y para el crecimiento intelectual, que es lo que nos merecemos. Sé cortito. Sí, bien corto. Decidí contestarlo él. En mérito a lo que estás diciendo y en mérito de haber tenido una reunión hoy en el Palacio de Economía, nosotros fuimos a la guerra abierta y desenfrenada contra alguien que nos estaba atacando el mundo del espectáculo. Nos sentamos en una mesa con el señor ministro de Economía, el señor que estaba a su lado, y le planteamos cuáles eran los problemas serios de nuestra actividad. La música no tiene subvención de ninguna naturaleza, no tiene aporte de ninguna naturaleza, no se le quitan impuestos de ninguna naturaleza, es decir, que la música está desprovista. Porque así está armado y además son las leyes del juego. Se lo planteamos, le pusimos un estudio que habíamos hecho con todos los gastos y lo que significa la música en nuestro país y lo que significa la carga del 21%, y puedo decirles con gran satisfacción y con sorpresa, porque estábamos todos con los dientes afilados para comernos los crudos, pues ya nos íbamos a pelear y nos íbamos a ir. Lo primero que hicieron fue rever los números, plantearnos una solución
y en menos de 40 minutos teníamos solucionado el tema. Y a la par de eso me dijeron que lo mismo había pasado con el cine y que lo mismo había pasado con el teatro. Entonces, no, es verdad. Bueno, esto es lo que yo, escuché. No está grabado. Pero ¿cómo esta vez? Si es ley, no pueden grabar. No pudieron meterse ahí. Está bien, pero ustedes fueron en nombre de quiénes. Bueno, estaba el señor Tito Lectura, el señor Cordero, yo, eran todos los productores de música, de espectáculos en general. Espectáculos en general. Música y teatro, no de cine. Teatro no tiene porque hay una ley muy vieja que se ha respetado y que el Ministerio la respetó. El cine me dijeron que habían encontrado una fórmula y nosotros estábamos como desamparados. Dijimos, nosotros no tenemos nada, no tenemos cómo defendernos. Nos sentamos y encontramos una solución. Te diría que no modifica que nos pongan el IVA, pero nos dan la fórmula para descargarlo, desgravarlo. Es decir, que nosotros todos los insumos que teníamos eran todo costo. Ahora deja de ser costo otros impuestos que teníamos, cargas como SADAIC, deja de ser costo para desgravar IVA. Entonces, ¿y esto qué pasa con el cine? Bueno, con el cine pasa hoy lo está siguiente, el diario que usted estaba medio como por renunciar. No, fue una pregunta del periodista. Yo tengo un compromiso que la gente de cine lo sabe y para eso acepté el cargo, para hacer crecer el cine argentino. Creo que el cine argentino está en unos momentos más importantes de la historia. Ese fondo de fomento que nos llega no completo sirvió el año pasado para generar 18.000 puestos de trabajo. Se hicieron 48 películas y esas películas están hoy compitiendo en el mundo con lo mejor de la producción internacional. Hoy en el Festival de Cannes estamos presentando 2 películas argentinas que tienen una gran recepción de prensa y lo que nosotros estamos haciendo es armonizando la política tributaria con la política cinematográfica. Hay un compromiso que expresó recién el secretario de Estado de respetar el fondo de fomento. Ese compromiso surgió del presidente y lo manifestó el ministro de Economía. Estamos redactando la norma para que ese 10% venga al cine y se descuente del impuesto a las ganancias, perdón, yo voy a meterme un poco. Pero eso ya estaba prometido, ¿no? Es decir, ese 10% ya... Ese 10% no está. ¿No? Lo que pasa es que al dictarse el decreto de generalización del IVA, era el 10% más el 21%, lo que pasa entonces la entrada de cine estaba grabada con el 31%, lo que generaba... Así que sería bajar del 31 al 21. Sería bajar del 31 al 21, pero como existe una ley de competitividad que permite analizar otras alternativas, podemos hacer, y es el objetivo que tenemos, y que además es un objetivo que teníamos con el secretario de Cultura desde mucho antes de implantarse esta generalización de la ley del IVA, de no solamente intentar de que no aumente la entrada de cine, sino de que ver la forma de disminuirla para que más gente vaya al cine. Y la otra problemática que tenemos es lo que significa el IVA en las producciones, que también es una actividad exenta a la producción cinematográfica, y que esto genera una situación más compleja porque algunos sistemas de producción, los sistemas de producción industriales, que tienen un impacto menor, pero sí genera un problema muy fuerte en las producciones independientes que tenemos que proteger y que tenemos el empeño de proteger porque son las que están generando también estas películas de gran prestigio, las que mantienen... Perdón, una pregunta para la mesa. Sí. ¿Es que no va a haber IVA para el cine entonces? Va a haber IVA, pero no va a tener impacto negativo. Y en eso constituimos dos grupos de trabajo. Como que se están dorando la píldora, me parece. Yo quería aclarar una cosa. Yo estuve en la reunión esta y el contador Farré y el ministro Cavallo lo que dijeron es exactamente lo que está diciendo el doctor Naindia, en el sentido de que este 10% que defendemos y que no es una prebenda irá a cuenta del IVA. En todo caso, tal vez los exhibidores decían no bajar las entradas, y bien por ellos si lo hacen. Nosotros creemos que no es necesario, aumentar las entradas, pero no es el problema del cine nacional. No por lo menos el primero. El problema del cine nacional es este problema con el IVA a la producción. Con respecto a eso no hay ninguna solución a la vista. Con respecto a toda una serie de cuestiones que planteamos en la reunión, como por ejemplo que no se toquen más los fondos propios del cine, no hay una respuesta contundente. El ministro Cavallo dijo que iba a hacer lo mejor posible para el presupuesto del año que viene, pero lo que nosotros queremos es que se garantice que no se van a tocar los fondos del cine, porque no corresponde que Hacienda los toque, y queremos que una cantidad de cosas que hay en la ley del cine promulgada en el 95 se cumplan, todas.
Todas. Cosa que no se está cumpliendo. Hay una enorme cantidad de cosas que no se cumplen y se está trabajando en un plan posible. De ahí a decir que el problema del cine está solucionado... No está solucionado. Falta muchísimo. Pablo, usted está calladito, aproveche. Sí, estoy callado y muy preocupado. Yo creo que la situación es realmente patética y grave, no solamente para Argentina, sino para el conjunto de América Latina. ¿Qué quiere decir esto? Hoy hay varios países de América Latina que han perdido su cinematografía. Es decir, hay varios pueblos que ya no se ven reflejados en sus imágenes. Con esta pseudo-globalización, donde la invasión de la imagen de Hollywood ocupa todos los espacios, gana todos los mercados, y nos estamos transformando los latinoamericanos no en productores, sino en consumidores, ¿sí? Si vemos hoy, cualquiera abre el diario y ve cuál es el porcentaje de películas que se pasan, vamos a un videoclub y vemos qué hay en los anaqueles, nos vamos a dar cuenta los recursos económicos, que son los que deberían defender, los recursos nacionales, que deberían defender los contadores, técnicos contadores, que lamentablemente son los que tienen el poder, porque nosotros cuando vamos en los otros días y debemos hacer una marcha para defender nuestros intereses, no vamos y nos juntamos con el presidente, no vamos y nos juntamos con el secretario de Cultura, sino lamentablemente vamos con los contadores que hacen números y se ve dónde puedo cortar. Vamos a cortar esto sin medir en la menor medida, sin medir a la menor medida lo que significan esos cortes. Por ahí les pasa como a López Murphy, que se dio cuenta al día siguiente en la catástrofe que hemos caído y por suerte la gente reaccionó. Pero acá tenemos que defendernos y de verdad. Y sumando impuestos, que es lo que están haciendo ustedes como única solución, lo único que van a seguir haciendo es lo que vienen haciendo hace años. Lo vienen haciendo hace años. Es terminar con la Argentina. Y acá tenemos cine porque hay una ley por la cual se luchó muchísimo. Tenemos cine porque hay maravillas de jóvenes que brotan como hongos, no sé dónde salen, y aparece una película como La Ciénaga, hecha por Lucrecia Martel, que pelea de igual a igual en Berlín y que obtiene el premio a la mejor ópera prima, y aparece otra película como Mundo Grúa, y qué es lo que nos representa, ese obrero, desempleado, miserable. Ahí está nuestra imagen, ahí lo podemos ver. Y este es el imaginario que ustedes están cercenando. Y con todo esto tecnicismo de que el IVA afecta o el IVA afecta, es mentira, y a ustedes no les importa, y cuando hablan de su hija, no les importa absolutamente nada. Hacen números, cierran las cuentas, a ver, cierran o no cierran. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con los trabajadores que quedan sin trabajo de cine? ¿Qué pasa con nosotros? Acabo de llegar de España, de montar una gran coproducción para reflejar un tema de nuestra historia y dar trabajo, traer dinero de afuera para dar trabajo, para hacer una gran película, para que nuestra memoria, nuestra historia tenga sus imágenes, para que nos podamos reconocer en esas imágenes, para que actrices extraordinarias como Ana María Picchio, como Víctor Laplace sigan estando en la pantalla y podemos identificarnos. Y tenemos una tradición extraordinaria los argentinos. Tenemos artistas extraordinarios que no los tiene cualquier país. No cualquier país tiene un Roberto Art, no cualquiera tiene un Borges, no cualquiera tiene un Cortázar. Y ustedes están destruyendo esta cultura nacional. Contador. Bueno, yo creo que se han mezclado muchas cosas. Porque el IVA, y lo podía demostrar en un pizarrón, en el cine, le voy a ser muy breve, pero quiero decirle a Víctor, responderle un poco a una pregunta que él hace, ¿no? De los superpoderes. Pero no, ya, El tema de la reflexión. No, por eso, la reflexión. Hoy día está el gobernador de la Sota presente. Se ha firmado un acuerdo pro competitividad que permite que 120.000 obreros, trabajadores del sector indumentaria, calzado y textil, en un acuerdo que hay entre el gobierno nacional, los gobernadores provinciales, el Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos de estos sectores conserven 120.000 puestos de trabajo hasta el 2003. El gobierno nacional, haciendo uso de sus superpoderes, elimina el impuesto a la ganancia mínima presunta, el impuesto sobre el endeudamiento. Le hago esa pregunta. Ahora, alguien no sé qué dijo. ¿Por qué no hacer un acuerdo de competitividad en el cine? Con el cine y con los espectáculos. Hoy ha estado... Con nosotros realmente no podemos hacer nada porque a nosotros se redondeó de tal manera la cosa que tenemos que agradecerle a todos. Con el cine? Pero es que con el cine estamos trabajando. Digamos, si es importante defender a los textiles
y hacerles un marco. Pero hoy estamos ¿por qué no trabajando? hacer un marco para el cine que vamos a exportar cine? Porque además nosotros Están exportamos. trabajando, perdón, Mariano, están trabajando desde la soberbia, porque si quisieran trabajar de verdad, no largan un día un decreto que nos enteramos todos por el diario, uy, le van a poner el IVA al cine. Si quieren trabajar de verdad y si quieren llegar a la profundidad de las cosas, nos encontramos, hay entidades, tenemos, y lo quiero decir acá, tenemos un extraordinario director de cinematografía y un extraordinario subdirector, los mejores, gente idónea y gente de un valor extraordinario que yo quiero pedirle por favor a Ona India y a Tato Miller que se queden y que sigan defendiendo esto, porque es una maravilla tener en una entidad del Estado dirigente como lo que tenemos. Bueno, pero si lo quieren hacer, no lo hagan por decreto y convoquen antes, que no nos enteremos un día para el otro. Con el señor Puenzo estuvimos a las 2 de la tarde, bajaron a comunicar la reunión y a las 2:15 Pablo Roviti estaba reunido conmigo y una persona estaba reunido yendo al Instituto del Cine. Sobre un hecho consumado, no consultado previamente. Pero es que cada medida hay que consultarla previamente. La del cine en particular sí, porque tenemos que cuidar lo que tenemos. La cultura tenemos que cuidarla y protegerla. Pero voy a la historia. No, bueno, pero bueno, yo quiero contar. Son 8, si puedo responder a cada uno. Vayamos a ver cualquier ruta cortada, a ver qué piensa esa gente. Y yo estoy, ¿Dónde están esos trabajadores? Pero es para que haya trabajo. ¿Sabe por qué cortan la ruta? ¿Sabe por qué? Pregúntele a cualquier gobernador, a cualquier empresario, cualquier familia, si no tiene ingresos, en la casa no se puede mantener los gastos. En Argentina, primero, yo quiero comentarle, yo no soy economista, soy contador, llevo 43 días en esta gestión, soy un hombre que vengo del sector privado, no tengo ninguna apetencia política y lo único que estoy haciendo es poniendo mi honestidad, mi transparencia, toda la inteligencia que él me dio, mucha o poca, pero toda. Pero eso no es el tema... Bueno, lo que le quiero decir, pero por eso, son 8, 9, yo si puedo, con todo gusto, todo el tiempo que haga falta, poder ir comentando cada uno de estos puntos, porque claro, uno ve parte de la cosa. Yo quiero saber si 120.000 obreros y trabajadores que gracias a este acuerdo van a poder incrementar o mantener su trabajo y van a poder incrementar sus ingresos, van a ser 120.000 personas más que pueden ir al cine, 120.000 personas más que van a poder ir al teatro, 120.000 personas que van a poder llevar el pan a su casa. Entonces, yo creo que es una situación de crisis de Argentina. El doctor Cavallo es ministro de Economía hace 48 días. Pero lo fue en el 5 años. Bueno, yo estoy hablando de ahora. ¿Está bien? 5 años y 48 días. Bueno, está bien, pero en este momento, yo le estoy contando de lo que estamos haciendo todos los días. Cuando yo le pregunto, y el último comentario que hago, cuando revisaron los costos que tenía el sector del espectáculo, nos sale que Sadaic 12%, Argentores 15%. ¿Cuánto es Argentores en otras partes del mundo? Depende de los países. Pero más o menos. 3 puntos, 4 puntos, o sea, de ahí que cuesta, los derechos de autor son 3 puntos, 5, 6, 4. Los costos, no es el IVA. Entonces, todo eso es lo que vamos a ver, porque yo creo que van saliendo temas para recomponer en positivo las cosas. Yo creo que a través de la discusión de las ideas, no de las personas, yo discuto ideas, nunca discuto las personas, vamos a ir encontrando canales donde se puedan esclarecer. Mire, salieron tantas cosas cuando el IVA... Ya, sí, listo, termino. Con la generación del IVA aparecen igual con la hiperinflación, cuando desapareció, que aparecían empresas que no eran eficientes, gente que vivía de la hiperinflación. Con este tema de la generación del IVA, que aparte de ser un acto de equidad, yo estoy de acuerdo con la cultura. Si hay que subsidiar, dar un fondo específico, pero bienvenidos sean 10% al cine donde corresponda, pero que el impuesto sea general. ¿Usted cree que el IVA es equitativo? Yo creo que el IVA, la tasa es altísima. No, ¿el IVA es equitativo? Sí. Yo creo que... Es decir, es lo mismo que lo pague el señor que está desempleado, el IVA sobre la leche, que Amalita Fortabat. Los fondos del Estado se... ¿Es lo mismo? No, le voy a explicar. Pero el IVA tiene dos impuestos, IVA y ganancia. Ganancia, que es progresivo. Bueno, el IVA existe en todas las partes del mundo. Pero yo le pregunto si es equitativo. Usted dice que hay que igualar. Sí. ¿Cómo va a igualar lo que le cuesta a una señora, lo que nos cuesta a cualquiera de nosotros, pero pagar el IVA con Amalita Fortabat? Está bien, pero Amalita Fortabat paga mucho más impuestos a las ganancias que una persona que gana 1.000 pesos. Mire, o sea, que el equilibrio usted dijo que una casa no puede gastar si no hay ingresos. Sí. ¿Y cómo va a pagar el IVA si no hay ingresos en las casas argentinas? Pero una casa que no haya trabajo, nunca van a tener ingresos. Y no hay trabajo. Bueno, pero déme la oportunidad de que pueda generarse trabajo. ¿Hace cuántos años hubo que están pidiendo la oportunidad? Bueno, pero yo me quedé pensando en esa familia que usted da de modelo, ¿no? No de modelo, de ejemplo. No de ejemplo, bueno, un modelo de ejemplo. No tengo más tiempo. Me quedé pensando en eso, ese padre de familia que tiene que administrar quién ingresa, que no.
Y yo lo que veo, que ese padre de familia ve que la casa, que era de él, cada vez deja de ser de él. Entonces no sé qué va a administrar de esos 4 hijos. ¿A dónde? En el medio de la calle va a administrar. Porque la casa la va perdiendo. Porque se va para afuera. Lo otro que hablábamos se antes, va para afuera la casa. Hugo, eso es lo que pedir veo. Lo otro que hablábamos antes, que es que va perdiendo su capacidad intelectual y su posibilidad de... Ya nos hemos pasado ampliamente, desgraciadamente. Yo no puedo generalizar el tiempo. Yo quiero hacer un pedido... Pero muy cortito. Un pedido muy corto al contador Farré, a todos los funcionarios del Ministerio de Economía y al ministro Cavallo. Creo que Hugo lo sintetizó perfectamente cuando empezó y estaba hablando del problema de estar arreglando una pequeña cosa, una baldosa, decía Hugo, sin saber qué proyecto tenían. A nosotros nos es muy importante, creo que a todos nos es importante saber qué proyecto de país el ministro Cavallo y toda la gente que tiene el poder tiene en la cabeza, y a la gente de cine nos importa muchísimo saber si vamos a ser uno de los países que son mayoría en el mundo que no tienen más cine, o uno de los pocos que sí lo tienen y que realmente es un privilegio. Pero extendiendo esto y sacándolo del tema del cine, creo que es esencial no hablar, usted es contador y respeto muchísimo su profesión, pero creo que en un tema como este hay que salirse de la cosa minuciosa y técnica del contador para hablar de una decisión política, de un proyecto de país. Soy docente universitario, tengo 1000 alumnos por año, o sea que Eso no lo solamente... respeto, No, eso le lo quiero respeto decir porque muchísimo, estoy... Pero le pido que no cerremos la discusión en un tema exclusivamente técnico, como si esto se resumiera en si se le pone el IVA o no a la cultura. Queremos conocer el guión. Bueno, con todo gusto. Saber qué proyecto de país tiene. Sabemos cuál es el guión, yo le puedo hablar del guión que a mí me corresponde, porque con toda la parte de aranceles yo le invito a que invite a Débora Giorgi para que puedan hablar, y ayer lo hicimos, porque yo hablo de lo que sé, no hablo de lo que no sé. Antes de hablar trato de informarme y básicamente quiero dialogar, porque de la misma manera que hoy el señor Caballero, a quien no conocía, y un grupo de empresarios llegaron, como usted dijo, con los dientes así y salieron, según usted manifiesta, con los dientes de otra forma, creo que... No, salimos con una solución, por eso estoy... Bueno, con una solución, entonces yo creo que en el camino del diálogo y con las soluciones que están, cuando ustedes hablaban recién que... Pues por lo pronto, contador, hagamos una cosa práctica, hagamos una cosa práctica. Sí. Que tengan una audiencia con Cavallo y con usted, ellos... Bienvenido. Como ha tenido Caballero. Pero fundamentalmente... No, Caballero no fue Caballero. Caballero fue es chiquita de la familia. No, pero fundamentalmente que esto está a cargo del doctor Oneglia, que es el que entiende... ¿Sabés quién fue nuestro embajador en esto? Fue el secretario de Cultura, Lo Pérfido, fue el que organizó, que pudiéramos a Cavallo, que nos llevó de la mano. Un poco le encargo a usted que hagan una audiencia con Cavallo. No, después que viene me cuentan cómo le fue. Otra vez del ejemplo de la familia, yo tengo la sensación que el nene chiquito le dice, papá, ¿me das un beso? Y el padre dice, sí, son 2 pesos. Esa es la sensación que tengo hablando así de la cultura. Sí, bueno, 2,10 le dice papá. Sí, yo te doy el beso, pero dame 2 pesos. Esa es la sensación, que uno habla de una cosa y se está hablando de otra. Es decir, bueno, esto lo dejamos en suspenso. Y el jueves alguno de ustedes me cuenta cómo le fue con Cavallo. Yo le querría el último minuto de la Sota porque él viene por otro tema, pero ya que está, me parece que quiere decir algo. 1 minuto, gobernador. En general, cuando hay crisis y los recursos del Estado no alcanzan, los economistas suelen recomendar la receta clásica. Hay que cobrarles más impuestos a los que ya los pagan. Y hay una frase clásica también que dice que un buen economista no cambia impuestos que hoy cobra por promesas de pago. Y creo que esto no nos sirve. Yo creo que mucha gente no paga los impuestos porque no puede, porque son caros. Y que cuando uno los hace baratos, la gente los paga. Claro. Y creo también que hay otros que no los pagan porque son sinvergüenzas. Y a esos hay que cobrárselos con la ley en la mano. Pero hay que tener impuestos baratos para que todos los podamos pagar. Creo que un IVA del 21% es inmoral, alienta la evasión. No hay nada más rentable en Argentina que dejar de pagar el IVA. Y creo que estamos echando a la ilegalidad a mucha gente. Yo aprecio el esfuerzo del ministro Cavallo de hacer promociones sectoriales como la que hemos firmado hoy, porque garantizan empleo. Firmamos el de los bienes de capital hace una semana. Yo lo vengo pidiendo hace más de un año. A mí no se me hubieran cerrado en Córdoba 3 o 4 fábricas que se me cerraron este año, con mucha gente en la calle, si hubiera tenido ese acuerdo. Y creo que tenemos que dar una solución general. Saber que un ciudadano en democracia tiene que votar y pagar impuestos, pero impuestos justos, y tener estados que los administren bien, con funcionarios que no se los roben. Vamos a un corte, ya volvemos.
Estaba leyendo el otro día la historia de Pandora. ¿Sabe que Pandora, en la mitología griega, es como Eva en la Biblia? Bastante parecida, ¿no? Dice la mitología griega que los dioses primero crearon nada más que hombres, no crearon mujeres, hombres. Y por ahí se dieron cuenta que los hombres se estaban poniendo muy altaneros, muy cocoritos, que se la creyeron. Entonces dijeron, vamos a crearle a alguien que los... Y crearon a la mujer, ¿no? De la arcilla hicieron una mujer, la llamaron Pandora, que quiere decir todos los dones, la mujer más divina, más maravillosa, esa, Pandora. Y Pandora empezó a gravitar sobre los hombres. Entonces le dijeron a Pandora, te ponemos una única condición. ¿Se acuerda que a Eva le dijeron y a Adán, no comas del árbol, ¿no? Del manzano? Bueno, a Pandora le dijeron, te pedimos que no abras esta caja, que tengas el control de la caja cerrada. Y Pandora, dice la mitología, curiosa, como toda mujer, abrió la caja. Y ahí salieron todos los males que inundaron en el mundo. Yo por eso a la diputada Mozo la voy a llamar ahora Pandora Mozo. Porque Pandora Mozo ayer armó un escándalo, ella no lo armó, se armó un escándalo en la Cámara de Diputados, porque llegaron las cajas, todos sabemos lo que son las cajas de documentos sobre el lavado de dinero y demás, que llegaron de Estados Unidos. Hay una comisión que, mientras que la preside está el diputado Gutiérrez acá conmigo, que va a estudiarlas y va a producir un despacho sobre qué contienen esas famosas cajas. Pero Pandora Mozo dijo, abran las cajas para todo el mundo, pónganlas en internet y que todos sepamos qué dicen las cajas. No prosperó la iniciativa de la diputada Mozo, fue rechazada, pero ahora diputado usted tiene la oportunidad de convencerlo a Gutiérrez que está acá. Háblele a él, convénzalo de por qué hay que darle las cajas a todo el mundo y que todos sepamos qué dice adentro. Dígaselo. En realidad yo prefiero decírselo al público, porque me parece que con un tema tan grave como este, sobre todo con la conmoción que se creó en enero con este tema, a mí me pareció que además de la comisión que se aprobó ayer en diputados por unanimidad, todos los partidos estuvieron de acuerdo, sería muy útil para librar a la sociedad de este manto de sospecha generalizado que hay sobre dirigentes políticos, empresarios, periodistas, futbolistas, etc. En realidad se dice que hay de todo, no sabemos qué hay. Yo creo que para ayudar a la transparencia y evitar la incertidumbre en una nación que está en una incertidumbre muy grave desde hace muchos meses, yo creo que Argentina tiene hoy un colapso de credibilidad que hizo crisis con la renuncia irresponsable del vicepresidente de la Nación y que no ha logrado superarse. A mí me parece que esto de tener estas 8 cajas allí llenas de misterios, como dice usted, en realidad no están ayudando a que Argentina avance en las cuestiones más importantes que tiene. Yo creo que hay, y respeto que hay diputados y mucha gente que tiene una vocación importante por investigar qué hay acá, y creo que lo tienen que hacer. Pero también creo que nosotros tenemos un compromiso más fuerte que con eso, con el futuro. Y desde mi óptica, el manejo que se hizo en el mes de enero, cuando recién habíamos obtenido el blindaje de esta información o de esta presunta información, creando una sensación de que Argentina era un país lavador por excelencia, un paraíso de lavado, yo creo que fue por lo menos muy poco prudente, por no llamarle irresponsable, y que trajo malas consecuencias para la Argentina. Por eso yo creo que ahora esto se presenta, y lo dijo el diputado Negri en un buen discurso ayer, casi como una espada de Damocles que está allí pendiente, y existen dudas sobre el manejo que se va a hacer de esta información. Dudas que están probadas por otro lado. Fíjese usted que es totalmente lícito tener dudas sobre esto. Ya tenemos en la picota a funcionarios de altísimo nivel. Uno de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Petracchi, el jefe de gabinete de ministros, el doctor Colombo, el procurador de la Nación, es decir, realmente ya se han lanzado nombres y creo que la expectativa del público es que cuáles son el resto de los nombres. Creo yo que
plantearlos todos juntos ahora y poner la información no impide que la comisión trabaje, no impide que investigue, no impide que cumpla con su cometido, que es un cometido muy preciso. La comisión ha sido convocada para denunciar o para encontrar delitos de lavado de dinero, es decir, de blanquear dinero ilícito. Es muy específico. Pero creo que esto que debe ser llevado adelante no debe implicar un nuevo costo para la sociedad argentina. Por eso la propuesta tiende a darle certidumbre, transparencia, evitar un manto de sospecha sobre toda la sociedad argentina, toda la sociedad, todo el sector empresarial, todo el sector dirigencial, que ya tiene un problema de legitimidad serio en el país, lo cual es un problema de Argentina hoy. Entonces, yo creo que esto es una colaboración y que así debe ser tomada, porque me parece que con esto tendríamos la posibilidad de que se sepa todo junto y que después se vea qué hay de legal o qué hay de ilegal. Usted sabe bien que acá se habló de 4.500 millones de dólares de lavado, así se planteó en enero. Acá no ha habido 4.500 millones de dólares de lavado, aparentemente por lo que dice el informe del Senado norteamericano. Los casos de lavado son dos, uno por 7.700.000 y otro de mercado abierto y otro por 1 millón del caso de IBM Banco Nación. El propio ex ministro de Justicia, el doctor Gil Lavedra, dijo que esos dos casos estaban ya en la justicia argentina, y es verdad. El resto son transferencias. Hay una cantidad importante, aparentemente, de transferencias que en 10 años suman 4.500 millones de dólares. Entonces, ahí puede haber mucha evasión, y es posible que la haya, en cuyo caso debería trabajar la DGI con esto, y ahí también puede haber muchas operaciones legales de compra de títulos, porque el mercado de títulos, el mercado de acciones y títulos argentino es de casi 800 millones de dólares diarios. Y acá estamos hablando de operaciones de 1 millón de dólares diarios. A la vez, el informe de Fiel de este año estima que el lavado de dinero en Argentina asciende más o menos a 750 millones de pesos por año. Entonces creo que esto, por cómo se manejó la información y por la trascendencia periodística que tuvo, en realidad creó una sensación equivocada que no nos ha hecho bien. Y mi miedo es que en la operatoria y en el trascendido y en el uso político de la información que puede darse, que se ha dado, y que hoy tenemos un ejemplo claro. Si yo dudaba en algo acerca de mi proyecto, esta mañana me quedó completamente confirmado. Leo en un diario serio de la Argentina, el diario La Nación, que su periodista estrella, Morales Solá, habla de que por trascendidos periodísticos se sabe que la mayoría de los que están en las cajas, que todavía, según dicen, no han sido abiertas, los nombres estos que están en las cajas, pertenecen al gobierno del doctor Menem. Tiene otro párrafo más notable, también por estos trascendidos legislativos, dice, parece ser que no hay, que se decía que habían algunos dirigentes de otros partidos, pero parece ser que no los hay. Parece que en realidad no hay ningún dirigente radical. Para decirlo muy concretamente, diputada, usted teme una manipulación de la información. Exactamente. Esto es lo que teme. Que por eso me parece, tiene un riesgo dar a conocer todo, pero me parece que es menos riesgoso que esto de embadurnar a todo el mundo, y que puede darse, no digo que sea la intención de todos los diputados que vayan a participar, pero fíjese usted, hoy día en La Nación ya está esto. Diputado Gutiérrez, ¿lo convenció? No. Respeto los argumentos de la diputada Mozo, es una persona seria, inteligente, pero de ninguna forma me ha convencido. Hay un viejo chiste que dicen que la mejor forma de esconder un elefante en la calle Florida es meter 1000 elefantes en la calle Florida. Y me parece que lo que se está proponiendo es la política espectáculo. Esto es, inflar un globo para que explote y al otro día desaparezca esta información tapada por otra información. No descarto lo que dice, pero esto lo tendrá que evaluar una comisión seriamente. Acá hay un uso periodístico de esta información de la que no me puedo hacer cargo. Usted sabe que ante numerosos requerimientos de los nombres, no hemos dado nombres, se han conocido algunos en el adelanto del libro de Oppenheimer, que ha trabajado en paralelo en esta investigación hace años, desde el escándalo de Salinas de Gortari, está trabajando en Washington con el tema este.
ha trabajado con el tema de mercado abierto, que son las cajas que no han llegado, que es el dinero de la droga invertido en Argentina a través de bancos americanos y bancos argentinos, y ha llegado lo del Federal Bank, que efectivamente se tituló que eran 4.500, son más, son 6.000 millones de dólares de transferencias que se han hecho por un banco inexistente. Esta es la definición. Lo que dice el Senado de los Estados Unidos: son sospechosas las operaciones con bancos que no son offshore. Un banco offshore, una empresa offshore, es la que está en un lugar donde paga pocos impuestos o no paga impuestos. Estos son bancos cáscaras, no existen, son cuentas de paso. Ahí han pasado cerca de 6.000 millones de pesos. Y ahí tenemos que separar claramente operaciones que puedan ser lícitas de gente que tiene miedo que lo secuestren o que le tomen sus ahorros o que se conozca cuál es su participación accionaria, gente que ha sido engañada por el Banco República, al cual será adjudicado por parte del Citibank de Nueva York y del Senado la titularidad del Federal Bank, o realmente evasiones que tienen que ver con las privatizaciones, la historia de las privatizaciones, la historia del dinero de la droga que se está viendo en la Argentina en la última década, cómo afectaban las privatizaciones. ¿Usted teme que si todo sale por internet caigan justo con pecadores? Yo creo que hay que estar trabajando con mucho cuidado, evitando la política espectáculo, lo vuelvo a repetir, es la teoría de los elefantes. Que mil elefantes tapen a los elefantes que tenemos que descubrir en el circuito de la plata. Las personas son menos importantes. Serán escandalosas, pero menos importantes. Acá hay que estudiar el circuito, la ingeniería financiera que permitió sacar dinero e introducirlo. Hace 10 días, la corresponsal de La Nación en Washington, María O'Donnell, le hace un reportaje a la jefa de investigadoras de Carl Levin, Linda Justitus, y ella dice: investiguen cómo ha vuelto la plata con el 6 Citicorp. Usted sabe lo que fue la compra de canales de televisión abierto, empresas telefónicas, radios AM, canales de televisión, el poder de comunicación que fue en eso, con un origen de capitales que venían de la isla Virgen Británica y que estaban manejando los medios de comunicación y las empresas telefónicas de la Argentina. Esto requiere una investigación que no descarta lo que dice Ana María Mozo, que a lo mejor tengamos que dar algunos nombres o transferir a la justicia, pero hay que ponerse a separar, porque si no terminamos en el escándalo tapando absolutamente todo. ¿Por qué? Tenemos poquito tiempo. No, pero quiero decirlo, pero es que tengo que terminar porque le he escuchado con atención a la diputada Mozo, porque lo que voy a decir tiene que ver con un tema que ella lo va a entender personalmente. Yo he estado trabajando en los últimos días con el tema del oro. Las exportaciones de oro indebidas fueron 700 millones de dólares. En el cruce de información de los bancos que han estado manejando las transferencias de oro, entre los cuales está un banco desaparecido, el Banco Baires, aparecen una cantidad de bancos de primera línea y casas de cambio hasta en la que ha participado societariamente la diputada Mozo. A mí no se me ocurre pensar que ella ha estado metida en el contrabando de oro. Pero bueno, acá hay que estar... Bueno, pero es que no es un chiste. Esto requiere la seriedad y fundamentalmente quitarle la espectacularidad política para librar de sospecha que el escándalo tape a la investigación. Vamos a un... Sí, muy cortito, dos cuestiones. No, muy cortito. De negocio por una. Bueno, negócieme. Primero, rápido. Esta investigación la debería estar desarrollando la UIF, la Unidad de Información Financiera, pero no funciona, que no se ha concretado desde hace un año. Segundo, toda esta información es posible que se haga pública en pocos días, porque un juez, el juez Galeano, la ha incorporado a una causa esta mañana, y cuando la causa se elimine el secreto del sumario, evidentemente la información va a estar a la vista. Y a mí lo que más me preocupa de todo esto es, en realidad, que los pobres de la Argentina pagan de ida y pagan de vuelta. Pagan de ida cuando se evade y no se pagan los impuestos. Y pagan de vuelta si esto lo convertimos en una especie de escándalo ahí que se empieza a dar la información por cuentagotas y en realidad tiene otra vez influencia en el riesgo país, incertidumbre, y esto se paga en puestos de trabajo, en crecimiento, en pobreza, etcétera, etcétera. Doctora, quiero decirle que el riesgo país tiene que ver con la impunidad, con la falta de controles y con el manejo de mafias económicas. Está el señor Timerman, que hace pocos días dio una definición fundamental. Yo, que soy un liberal, me emocioné cuando dijo que el filósofo liberal vivo más importante que tiene el mundo hoy, que es Karl Popper, en el año 90, cuando entró a Rusia, dijo: ustedes están locos,
Si crean un mercado de capitales antes que un sistema de justicia, en 5 años está manejado por las mafias. Pero no es la justicia o los capitales. Y acá Esto no es ha falso. funcionado la justicia, no han funcionado los sistemas de control y estamos manejados por bandas económicas que son las que estamos intentando desentrañar esta operación sin que paguen justos por pecadores. Y Van este a es nuestro pagar punto. justos por Ya volvemos. pecadores. Van a pagar. Sé que me gustan las cosas simples. Sé que las soluciones están al alcance de mi mano. Y sé lo importante que es tener más tiempo para mí. Mejor atención. Productos a su medida. Banco Itaú Buen Aire. El banco para la gente que sabe. Todo. Bueno, ustedes han visto este programa, los disensos, ¿no? El tema del IVA, el tema de las cajas, si hay que abrirlas para todo el mundo o para la comisión. Y podríamos hacer una lista infinita de disensos. Pero yo les digo una cosa, me voy a animar a decir algo. Hay un tema en que no hay disenso en Argentina. Hay un tema en que estamos todos de acuerdo, que es bajar el gasto político. ¿Quién se opone a eso? ¿Quién le va a decir a usted no bajemos el gasto político? Y ya se empieza a hablar. Hoy el mismo presidente de la Nación dijo, hay que bajar el gasto político. Todo el mundo dice que hay que bajar el gasto político. Pero De la Sota ha tomado una decisión concreta para bajar el gasto político. Fíjense lo que anda diciendo por ahí por las radios o por las televisiones. Acabamos de firmar hoy el decreto convocando a una consulta popular para el día 22 de julio a efectos de que los cordobeses nos podamos expresar sobre nuestra voluntad de cambiar la Constitución para pasar de un régimen de 2 cámaras con 133 legisladores a un régimen de una sola cámara con solo 70 legisladores. Ahora, gobernador, entre nosotros, ¿no? No la puede perder esa consulta. Pero es tan importante que es necesario que la gente se exprese, porque en Córdoba llevamos 130 años con un sistema de 2 cámaras. Y la Constitución se ha reformado 7 veces en 130 años. Y cada vez que intentamos pasar de 2 cámaras a una, surgió el disenso y no lo logramos. Yo era vicepresidente el disenso se da arriba. Claro, claro, entre los dirigentes, no en la gente. Por eso necesitamos, algunos me dicen, pero si ya los políticos se han puesto de acuerdo, todos han dicho que no se oponen a lo que usted plantea, ¿por qué quiere que la gente vote? Es un gasto. No, no es un gasto, es una legitimación. Porque yo ya sé cómo son los acuerdos entre los políticos. Muchos los firman y después los desconocen. Y después cuando se va a modificar la Constitución dicen, bueno, pero en esto no toquemos, esto otro no toquemos. Si la gente se expide y dice, queremos una Constitución donde la legislatura tenga una sola Cámara y donde en vez de 133 legisladores haya 70, ya los políticos no vamos a poder discutir. Vamos a tener que hacer lo que la gente dice. Ahora, fíjese, recibimos a cuenta, ¿no? Hasta ahora eran 133, en su gran mayoría hombres. Acá está su señora Olga Ruitor, la pueden mostrar, ¿no? Además, ustedes tienen un proyecto que se acuerda usted que discutió acá, que poner el 50 era. Es la ley de participación 50%, equivalente. así que, fíjese, de 133 que eran, van a ser 70 dividido 2, van a quedar 35. 35 hombres y 35 mujeres. Y creo que esto es bueno porque la sociedad está compuesta así, mitad mujeres y mitad hombres, y entre todos tenemos que tratar de reconstruir el país. En Córdoba nosotros con el tema del costo político empezamos el primer día. Yo asumí el 12 de julio del 99. Y claro, había peleado tantas veces para llegar que todos decían, uy, se va a desquitar de la Sota lo que va a hablar, las cosas que va a decir. Hablé 7 minutitos. Bajamos el 30% los impuestos y bajamos el 30% los sueldos de los funcionarios políticos del nuevo gobierno. Comenzando por el sueldo del gobernador. Después hubo una elección legislativa. Nuestros legisladores siguieron nuestro ejemplo. También se bajaron el 30% del sueldo, los diputados y los senadores. Los de Unión por Córdoba, que me respaldan. Los otros legisladores al principio no quisieron hacerlo. Y quedaron durante un tiempo con un sueldo más alto que los otros legisladores. Finalmente ellos también se bajaron el 30% del sueldo. Y hoy, en Córdoba, hay que reconocer que los legisladores y los funcionarios tienen un sueldo bueno, digno, 3.700, 3.800 pesos, que es un muy buen sueldo, pero no ofende. A lo mejor es un excelente sueldo para el que vive en la ciudad de Córdoba,
Ya para el legislador que vive en Huinca-Renanco, a 400 kilómetros de Córdoba, tiene que venir a la ciudad, tener su casa en Huinca-Renanco y un hotel en Córdoba, ya llega bien, pero justo. Son sueldos buenos, muy buenos, comparados con lo que gana la mayoría de nuestra población, pero no ofenden, sirven para el decoro y se bajaron. Y ahora si nosotros logramos, además de eso, disminuir el Parlamento para prestigiarlo, no solo por un hecho económico, sino también un Parlamento más pequeño, la gente lo controla más, conoce mejor los nombres de quienes lo integran, pueden ayudar más también apoyando a sus legisladores, va a haber una relación más íntima entre el legislador y sus votantes, vamos a gastar menos y mejor. ¿Usted de alguna manera está apelando al pueblo en la consulta popular por encima de los dirigentes? Es que la Constitución... Está puenteando a los dirigentes. Es que la Constitución no es un problema de los políticos, es un problema de la gente. La Constitución es nuestra vida democrática. Debe opinar el ciudadano, o no es más importante el ciudadano que la gente. Yo a veces observo contradicciones en algunos formadores de opinión. Permanentemente dicen los políticos están desacreditados y no tienen representatividad. Y cuando uno convoca a la gente para que se exprese, dice, no, no hay que gastar plata, si ya los políticos se pusieron de acuerdo. Una de dos. Si están desacreditados, dejemos que la gente opine para que los políticos vuelvan a estar acreditados. Una pregunta técnica, ¿es una consulta popular no vinculante o vinculante? Pero obligatoria en su voto. Está prevista en la Constitución de Córdoba, es obligatorio votar el 22 de julio entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, y el resultado, si bien no es vinculante, vaya si tiene peso, ¿quién le va en contra a la gente? Los políticos nos tenemos que acostumbrar a que si queremos recuperar prestigio, tenemos que cumplir con nuestra palabra. No decir una cosa en campaña y después buscar excusa cuando uno llega al gobierno y no cumplir con lo que dijo. Y de esta manera la gente va a ver que somos ciudadanos comunes. Diputado, gobernador, una última pregunta. EPEC, ¿qué está pasando ahí? ¿Hay una convulsión? Y sí. Lamentablemente un pequeño grupo de un sector de un sindicato ha apelado a la violencia, al sabotaje. Nos dejaron a los cordobeses sin luz toda una mañana. Las familias que viven en el piso 10º de cualquier edificio no tenían cómo llegar, faltó el agua. La justicia está actuando, investigando a los responsables de este sabotaje. Y creo que sin justificación, porque nuestro gobierno es humano, es cristiano. Hemos cuidado el trabajo de los trabajadores de PEC, les garantizamos el empleo, les garantizamos las condiciones laborales. Y lamentablemente hay un pequeño grupo que está en discordancia con los otros sindicatos de Villa María, de Río Cuarto, con los cuales hay un muy buen diálogo, y con los propios trabajadores, porque hoy el paro no fue significativo pese a que hubo todavía especies de patotas que arreaban o pretendían arrear a la gente hasta con violencia. ¿Usted va a privatizar sí o sí? Es la única manera de bajar el costo de la energía eléctrica. Córdoba necesita una energía eléctrica barata. Tenemos impuestos baratos, los más baratos del país. Hay que bajar el costo de la energía eléctrica, bajar el costo de la política, para que vengan empresas. Hay muchos cordobeses todavía sin trabajo. Si bien nuestro desempleo es menor al desempleo del resto del país, usted sabe que este mes se vendieron en Argentina solamente 15.908 automotores, contando todos los automotores. A ese nivel vamos a tener suspensión en nuestra fábrica, posibilidad de desempleo. Hay que atraer otro tipo de industrias, mejorar estas industrias. Lo más importante en la vida de una persona es la familia y el trabajo. No hay nada más importante que el trabajo y la familia. Y hay que hacer todos los esfuerzos para que haya trabajo, para que haya familia. Y entre eso, electricidad más barata. Bajar el costo de la electricidad. Hoy yo tengo una energía eléctrica cara y entonces no es un atractivo para que lleguen más empresas. Tengo impuestos baratos y energía cara. Hace falta impuestos baratos, energía eléctrica barata, agua potable barata, hace falta costo político barato. Y entonces van a llegar las empresas y los cordobeses van a estar más confort. Ya volvemos para ir redondeando todo esto, esta riqueza enorme del programa de esta noche. ¿Sabe que dentro de tantos conflictos que hay en el país, tuve una mini alegría? En Jujuy, la gente que cortó rutas y se manifiesta, no pidió solamente trabajo, pidió también mini créditos para mini emprendimientos. Porque el desempleado pide trabajo, es una solución. Pero otra cosa es que se autoemplee. Y el otro jueves lo tuvimos acá a Yunus, a banquero de Bangladesh,
ofreciendo mini créditos para mini emprendimientos, para que el desempleado pueda convertirse en un mini empresario gracias a un mini crédito. Y en la Argentina ya hay estructuras tipo Yunus, y yo quería prestar este mínimo servicio a los que quieran acceder a esto, dándole a ustedes ahora la lista de los bancos o grupos que dan mini créditos para mini emprendimientos. Fundación Provivienda Social. Teléfono 4-667-2794. Fundación Emprender. Sedes Rosario, Córdoba, Tucumán, Jujuy y Resistencia, provincia de Chaco. Teléfono 4-740-5257. Fundación Gramín. Sedes Bahía Blanca, Misiones, Mendoza, La Plata, General Pacheco, provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Email: info@graminar.org.ar. Banco Mundial de la Mujer. Teléfono 0351-4258-318. Bueno, para concluir un poco todo lo que se discutió, hubo una enorme cantidad de discusiones y de ideas y de chispas en este programa. El dilema primero que se planteó fue en el tema del IVA. ¿Por qué vamos a eximir al cine y a la cultura si, por ejemplo, la leche paga IVA? Y acá me parece que el principio debiera ser que todos pagáramos IVA. Pero al 21 es un nivel de tan fenomenal, que ahí vienen los pedidos de exenciones y vienen las evasiones. Y la gente se escapa del 21 y se va. Entonces, un IVA más barato, una baja del IVA, lo tornaría, me decía recién de la Sota, por lo menos bajemos al 15 primero y al 10 después. Entonces ya no pagar el IVA no va a tener justificación. Pero entonces venía el tema con Farré, el huevo y la gallina. Él decía, primero paguemos y después bajamos. Y la otra solución es primero bajemos para que todos paguen y se recaude inclusive más. Porque parezca mentira decirlo, si bajara la evasión seriamente, con el 12 recaudaríamos más que con el 21, que es su gruyer, lleno de agujeros que tenemos hoy. El debate sobre las cajas, sobre Pandora y las cajas. El dilema es este, se lo planteo a usted. ¿Usted qué prefiere? ¿Todas las cajas por internet y que todas las conozcamos? ¿O que se vaya informando a través de la comisión? Si ponemos todo en internet, por ahí hay gente que ha sido honesta y queda marcada injustamente. Si dejamos solo a los diputados, por ahí el temor de la diputada Moza es que algunos se informen y otros nunca se sepan. ¿Qué prefiere usted? Y finalmente, como última observación de la noche, quizá hay una manera inversa de hacer todo con imaginación. De la Sota propone un camino, bajar los impuestos para recaudar más, al revés del pepino. Bajar el gasto político, pero ahora, ya, con consulta popular, pasando por encima de los políticos, una cámara en vez de dos, y bajarse los sueldos. También Aníbal Ibarra lo acaba de hacer en la capital federal. Es la vía diferente, la imaginación al poder. Son caminos que están a la vista. Yunus presta poco y todo el mundo le toma. Se bajan impuestos y se recauda más. Quizá lo que hace falta más en la Argentina es salirse de lo convencional y empezar a animarse a lo diferente. Hasta el jueves a las 23.